Bueno, vamos a iniciar nuestra pieza, que en este caso va a ser una reina de ajedrez, para lo cual activamos el crear boceto y vamos a elegir nuestro eje en el plano XY, que ya está aquí establecido, y ahí vamos a trazar, dado que es una superficie de revolución y debe ser una sola pieza con fines de fabricación a través de manufactura, vamos a generar todo dentro de un rectángulo para que sea un sólido integral. Entonces activamos rectángulo con dos puntos, uno de ellos en el origen, y le indicamos la longitud, que es de 114 unidades, y damos Tab, y el diámetro de esta pieza va a ser de 37.5 entre 2. Entonces el diámetro 37.5 entre 2 para que sea el radio. Enter. Y ahí tenemos nuestro rectángulo como base, y dentro de este rectángulo vamos a generar la configuración de la pieza. Y dado que lleva varios radios esta pieza de ajedrez, vamos a trazarlo por la estrategia de los punto de inicio, punto final y radio. Otra estrategia pudiera ser punto de inicio, punto final y el centro relativo al punto de origen, como lo traza control numérico, pero por facilidad aquí lo vamos a hacer creando puntos. A ver, entonces para lo cual vamos a hacer la estrategia de punto de inicio, punto final y radio. Entonces vamos a trazar el punto inicial. Lo ubico por aquí, por abajo del diámetro, y luego lo acoto y le digo que de este punto al centro debe haber una distancia de 9 entre 2. Ahí está la distancia, está ubicado en el eje frontal de la pieza, y vamos a trazar el segundo punto. Creamos otro punto, y ahora este punto lo voy a poner aquí en alguna zona específica, y le voy a decir que este punto va a tener desde el punto de inicio hasta el punto una longitud de 8.25 de acuerdo al plano, y un diámetro o radio de 15 entre 2 de este punto a este punto, un diámetro de 15 unidades entre 2. Enter. Y ahí ya tengo mi punto de inicio y punto final para este radio. Y ahora vamos a trazar un arco. Este arco va a estar realizado por un círculo o arco que va a estar realizado por arco por centro y radio. Arco tangente, pues pudiera ser por arco 3 puntos, arco por 3 puntos. Entonces le vamos a indicar que este va a ser nuestro punto de inicio, este va a ser nuestro punto final con arco por 3 puntos, siendo el punto de inicio, el punto final, que es el siguiente que me pide, y un tercer punto
Y ahora lo acotamos indicándole que este arco es de un radio de 6.27 de acuerdo a las medidas establecidas. 6.27, enter. Ya tenemos ahí nuestro primer arco. Y bajo esta configuración vamos a realizar los siguientes arcos. Entonces ya tenemos el punto de inicio del siguiente arco. Vamos a trazar un punto aquí en algún punto específico, y le vamos a decir que este punto ahora va a tener una distancia respecto al anterior de 7.5, de este punto a este punto, pero indicamos cota, de este punto a este punto de 7.5 unidades. Y con relación al diámetro, este es de 21 unidades, debe estar a 21 unidades. Entonces nuevamente desde el centro hasta este punto debemos de tener 21 entre 2, 21 entre 2 para que sea el radio, y ahí está nuestro siguiente punto. Ahora nuevamente trazamos el arco con 3 puntos, nuestro punto de inicio, punto final y un punto medio, y nuevamente lo acotamos indicando que este radio va a tener 5.58, un radio de 5.58, 5.58, enter. Ahí tenemos ya nuestro siguiente radio que va dando origen a la pieza. Después vamos a tener una sección recta que la voy a trazar aquí, una recta de acuerdo al dibujo, desde este punto hacia abajo, una recta. Y le damos escape. Voy a subir el tamaño para ver la recta que necesitamos en este punto, que es de, esta debe estar en diámetro de 15, este punto. Entonces le indico cota, desde este punto hasta el eje debe haber una distancia de 12.5 entre 2, 12.5 entre 2 para que sea el radio, entre 2, enter. Y ahí tenemos nuestra recta, y esta debe tener un ancho total de 6 unidades, no, de 8.25. 8.25. Entonces ahora voy a trazar otro punto. Trazamos otro punto aleatorio en esta dirección, paralelo, y le voy a indicar ahora las medidas de este punto a este otro punto. Debemos de tener 8.25 de longitud, y debe estar en el mismo diámetro de 6.25. entonces nada más para verificar, indico que de este punto al eje de rotación 6.25, ahí estamos.
y esto es una recta que va a ir de este punto a este punto. Ok, bueno, ahí tenemos nuestra recta y vamos a trazar el siguiente radio. El siguiente radio se encuentra sobre este punto, nuevamente a 21 de diámetro. Entonces trazo un punto más, trazar un punto, crear, donde estamos, crear un punto, nuevamente para dar las coordenadas de un punto aquí sobre este eje y con un diámetro respecto al eje de 21 entre 2, 21 entre 2, enter. Ahí tenemos nuestro punto de inicio para un siguiente arco y el siguiente, este sería nuestro punto de inicio del siguiente arco y vamos a trazar el punto final. Creamos un nuevo arco, un nuevo punto, perdón. Vamos a anclar este punto. Le decimos que la distancia de este punto anterior a este punto es de 8.25. Enter. Ya está. Y vamos a hacer el siguiente punto para establecer nuestro siguiente arco. Y el siguiente punto lo pongo aleatorio por aquí. Y de acuerdo a las medidas, este debe tener un diámetro. Acotamos nuevamente un diámetro de 26.73 entre 2, 26.73 entre 2 para que sea el radio y una distancia de este punto, de punto de inicio a punto final, de 9.795 unidades. Esto ya nos da las limitantes del arco y ahora trazamos el arco. Un arco de 3 puntos que va a ir desde el punto de inicio a punto final. Y ahora le indicamos la medida que va a tener de radio. Y este radio es de 8.37 unidades. Enter, y ya tenemos nuestro siguiente radio. Después vamos por el siguiente punto de referencia para este ya es nuestro punto de inicio del siguiente arco. Trazamos nuevamente un punto y ahora este punto lo voy a poner aquí en alguna posición y este debe tener un diámetro de 18 entre 2. Oh, qué caray, no alcanzo a ver un diámetro de 18 entre 2. Entonces las cotas van a hacer que este punto debe estar ubicado en un radio de 18 entre 2, que sería 9, y una distancia de la distancia entre estos dos puntos, entre este punto y este punto, de 11
punto 205. Ya está, ya tenemos nuestro punto. Y ahora este radio, vamos a trazar nuevamente el arco para que nos genere el radio como punto de inicio, esta coordenada, esta otra coordenada como punto final, y el arco medio va a ir aquí con su medida de radial de 66.45 unidades, y ahí tenemos ya el siguiente radio. Desplazo para continuar con la geometría de la pieza, y el siguiente punto de referencia, vamos a crear otro punto de referencia con una distancia de, un punto por aquí aleatoriamente, con una distancia entre el punto de inicio y el punto final de 4.5 unidades, 4.5, y un diámetro en esta posición de 20.4 unidades, 20.4. entonces la distancia desde este punto hasta el eje de rotación es de 20.4 entre 2, 20.4 entre 2, para que nos dé el radio. Y ya tenemos nuestro siguiente punto. Trazamos el arco, dos puntos, punto de inicio, punto final. Posicionamos el arco, y ahora el radio, la magnitud del radio, de acuerdo al dibujo, es de 3.36 unidades. Ahí tenemos nuestro siguiente arco, y continuando con el siguiente, trazamos otro punto, y ahora el siguiente punto tiene una distancia de 3 unidades. Lo planteo por aquí arribita y le indicamos la magnitud, distancia en el eje Z, 3 unidades, y este se encuentra en el diámetro de 23.4 entre 2, enter. Ya tenemos la ubicación del punto, y ahora el radio va a ser, trazamos el radio primero, el arco por 3 puntos, punto de inicio, punto final, el arco en el centro, y ahora le damos la magnitud del radio y trazamos el arco, punto de inicio, punto final, y con su concavidad invertida, y ahora le damos la magnitud, que de acuerdo al dibujo debe ser un radio de 3.81, enter. Ya tenemos otra posición. Vamos por el siguiente arco, y nuevamente trazamos un punto final del arco, ligeramente arriba, y le damos las magnitudes. La distancia entre este punto y este punto en la horizontal es de 6 unidades,
aquí. De 27 entre 2, 13,5. Continuando con este siguiente arco de este punto de inicio a este punto final, y lo indico por aquí. Y ahora le damos la magnitud de 6.75, que es lo que nos pide el dibujo. 6.75 unidades. Ahí está. Y tenemos nuestro siguiente arco. Y continuamos con nuestro dibujo, que ahora llevamos una sección recta. Trazo un punto que sea vertical respecto a este punto. Ahí lo tenemos, con un diámetro de 13.5 de este punto al eje de rotación. La magnitud de este punto. Bueno, aquí debemos de llevar una línea primero de este punto a este nuevo punto, y la magnitud de este al centro debe ser de, déjenme revisar las medidas, 13.5 entre 2, ahí está. Entonces esta recta debe de ir desde este punto hasta este punto. Ya lo tenemos. Escape. Y ahora trazamos el siguiente punto para el arco. Nuevo punto, lo trazo en cualquier posición por aquí. Permítanme darle medidas también a este punto para que no se nos mueva. Desde de 6 unidades de este punto a este punto, 6 unidades. Ahí está. Aceptar. Y luego el siguiente punto debe tener las medidas de esta posición a esta posición en la vertical de 31.5 y debe estar ubicado en un diámetro de 30. Entonces, de el punto al eje de rotación debe haber 30 unidades entre 2. No, ya me equivoqué, le doy 1. Esta magnitud debe ser de 30 entre 2, que es 15 unidades. Ahí está. Y trazamos el arco. Dije punto, no arco. Por 3 puntos, su punto de inicio, el punto final y el arco, que debe tener un radio de una magnitud de
53.4 unidades, enter. Ya está. Y continuamos. Bueno, este resulta una talacha, hay que ubicar los puntos porque los arcos se trazan por bien, como lo vemos, entre dos puntos y su radio, o punto de inicio, punto final y dónde está el centro también. Bueno, continuando, nos faltan 3 arcos y para el siguiente punto ubicamos el punto y ahora este debe tener una distancia de 6 unidades entre puntos, 6, y debe tener un radio del punto al eje de rotación de 28.5 entre 2, 28.5 entre 2. Ya tenemos ubicado el siguiente punto. Trazamos el arco correspondiente es entre este punto y punto final, un arco que ya me lo puso tangente, pero vamos a ver si me da la medida, que debe ser de acuerdo al dibujo de radio de 5.55. 5.55, enter. No me lo está poniendo, entonces hay que modificarlo. Le doy hundo, borramos este arco y lo trazamos nuevamente para darle la magnitud que necesitamos. 3 puntos, punto de inicio, punto final, y lo voy a poner ahora, lo voy a poner hacia arriba para darle la magnitud de 5.55. 5.55, enter, y ahí lo tenemos ya en las condiciones necesarias. Continuamos con el siguiente arco, para lo cual trazamos el punto de final, que este va a estar a una distancia de 12, ligeramente arriba, con una distancia entre puntos de 12 unidades, 12, y un diámetro de un radio más bien de 35.1 entre 2. Ahí está. Y trazamos ahora el arco entre este punto y este punto, y el radio, la magnitud del radio va a ser de 8.67. 8.67. Ahí está. Y vamos a trazar el arco final, que este se encuentra en el diámetro final. Este es el punto, y entonces ya simplemente trazamos, ya le decimos que la magnitud de acuerdo al dibujo es de 6.81. 6.81 unidades, enter. Ahí está. Y bueno, pues de acuerdo a esto ya tenemos todo el perfil de la geometría de nuestra
reina. Entonces un detalle adicional es cerrar esta línea. Cerramos una línea entre estos dos puntos porque solo puse los puntos, ahí está. Y bueno, aparentemente ya tenemos toda la geometría y vamos a proceder a realizar ya la revolución. Entonces damos final de este boceto y vamos a ejecutar la revolución, y nos indica seleccionar el área, el perfil, que es este. Luego vamos a seleccionar el eje, que el eje de rotación sería este, y ahí tenemos nuestra pieza ya concluida, nuestro modelo 3D de la reina. Gracias.